Buen día, docente Henry. En este caso, mi grupo y yo hemos realizado sobre el análisis estadístico de los accidentes de tránsito, de tráfico, vistos en Cámara de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Este proyecto está liderado por Cruzado Espinosa Melaniet, Alejandra Villegas Tuba Mauricio y mi persona Aguirre Espinosa Brian Smith. Tenemos que, como introducción, que el objetivo principal es aplicar los métodos estadísticos inferencial para determinar si existen diferencias significativas entre la cantidad de accidentes ocurridos en el turno tarde y en el turno noche, especialmente durante los fines de semana. Tenemos dos preguntas de investigación dentro de este proyecto de este proyecto que estamos desarrollando. La primera pregunta es que la cantidad de accidentes es igual en el turno tarde o en el turno noche. Esta pregunta se relaciona con la comparación de medias y la aplicación de pruebas paramétricas y no paramétricas. Como segunda pregunta tenemos que si existe diferencia en la varianza de los accidentes entre ambos turnos. Este interrogante nos lleva a analizar la dispersión y utilizar pruebas sobre varianza. Para sustentar estas preguntas tenemos que aplicar las siguientes estadísticas. Tenemos la estadística descriptiva para resumir e interpretar los datos iniciales. Tenemos la medida de tendencia central para obtener la medida, la media, la mediana y moda para entender valores típicos. Las medidas de dispersión para obtener el rango, varianza y desviación estándar, la distribución muestrales e intervalos de confianza para generalizar los resultados y finalmente tenemos los métodos paramétricos y no paramétricos. Como hipótesis, tenemos que los accidentes de tránsito aumentan en un 29% en el turno tarde respecto al turno noche durante los fines de semana en Chiclayo dentro del año 2024 y 2025, manteniendo constantes factores como densidad poblacional y control policial. Nuestra justificación es que en el 2024 en el turno tarde se registró 23 accidentes, mientras que en el turno noche se registró 20. En el 2025 tenemos que el turno tarde tuvo 16 accidentes. Eh, Estos resultados preliminares sugieren que en el turno tarde se presentan mayor accidentes de tránsito. Esto podría explicarse por un mayor movimiento peatonal y vehículos durante las tardes, cambio de flujo comercial y laboral, menor supervisión nocturna los fines de semana. Tenemos en los métodos paramétricos tenemos tres hipótesis que hemos planteado. En la primera hipótesis, que es la comparación de varianzas entre turno tarde y turno noche, tenemos que nuestra hipótesis nula, no hay diferencia en la varianza de accidentes entre tarde y noche. Nuestra hipótesis alternativa es que sí existe diferencia en varianza. Nuestra justificación para esta hipótesis es que la cantidad de accidentes pueden fluctuar en horas pico, como los fines de semana, lo que podría generar variaciones importantes entre turnos si la varianza es distinta. Esto indica que los accidentes no se comportan de manera uniforme entre la tarde y la noche. En nuestra segunda hipótesis es la comparación de proporciones semanales. Tenemos que nuestra hipótesis nula son las proporciones de semana con accidentes que son iguales y nuestra hipótesis alternativa la proporción es mayor en el turno noche. Como justificación tenemos que los factores externos como las fechas festivas, eventos masivos o manejo de vehículos de más riesgo pueden incrementar la probabilidad de accidentes en ciertos turnos. Por ello es útil comparar proporciones y no solo totales. Finalmente tenemos la hipótesis 3, que es la comparación de distribuciones entre turnos. Esta hipótesis aplica el método no paramétrico. Tenemos como hipótesis nula la distribución de accidentes en tarde y noche que son iguales y nuestra hipótesis alternativa que la distribución del turno noche es mayor. En este caso estamos aplicando la prueba Mann-Whitney, un método no paramétrico. ¿Por qué estamos aplicando este método? Porque dentro de nuestros datos tenemos que hay muchos ceros. Esto significa que hay semanas sin accidentes y además que nos siguen una distribución normal. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre la metodología que se usó en este proyecto. Este met- el proyecto utilizó una metodología cuantitativa e inferencial basada en registros de vigilancia dentro del año 2024 y 2025. Busca identificar diferencia en la frecuencia de accidentes tanto en el turno tarde como en la noche durante los fines de semana, aplicando técnicas específicas, donde las variables serían el turno tarde, los accidentes por semana,
la semana con 21 accidentes y el periodo, tan, que son de tipo cualitativo, cuantitativa y cualitativa. Ya, la hipótesis específica uno, la igualdad de varianza entre turnos. Y la segunda hipótesis específica 2 sería la igualdad de diferencia de proporciones de semana con mayores números de accidentes. Siguiente, por favor. Ya, en el análisis de datos se encontraron que durante el año 2024 y 2025 se creó una nueva variable llamada fin de semana, sumando viernes, sábado y domingo los accidentes. Luego los datos fueron agrupados por turnos y semana para el análisis de estadísticas, tanto en el turno tarde como en la noche, donde se utilizaron una medida de tendencia central y dispersión. En el turno de mañana, su media fue de 0,27 y su deviación estándar fue de 0,61, mientras que en la tarde fue de 0,38 y su desviación estándar fue de 0,9 y en el turno noche fue de 0,33 y su desviación estándar fue de 1,81. También se sacó un intervalo de confianza para verificar los datos donde en el turno tarde muestra un mayor índice de la media que en el turno de la noche. Siguiente, por favor. Ya, se hicieron una comparación de proporciones, donde se muestra que en el turno tarde hay un mayor índice de accidentes que en el turno noche, con más de 20 accidentes que en el turno noche. Siguiente, PPT, por favor. También se hicieron una tabla de frecuencia, tanto en el turno tarde como en la noche, mostrando que en el turno tarde los accidentes de semana no hubo accidentes en el 66,7% de los casos y solo en 1,8% se registraron más de dos accidentes. Y en el turno noche, en los fines de semana hubo accidentes en el 96,7% de los casos, aunque no hay excepciones en una semana con hasta 10 accidentes. Siguiente pregunta. También se hizo una estadística descriptiva donde se mostraron los accidentes global, donde el pico máximo fue de 10 accidentes y también en el turno de tarde el pico máximo fue de 4 accidentes en fin de semana. En el turno noche fue de 10 accidentes, mientras que la semana con mayor número de accidentes fue uno. Vete, por favor. También se hizo la prueba de hipótesis en la paramétrica para la varianza y razón de varianzas, donde los grupos fueron grupo tarde y grupo noche, con donde se analizaron las 60 semanas, tanto en el turno tarde como en la noche, donde ambas se rechaza la hipótesis nula, mientras que en la prueba de hipótesis 2, que también es paramétrica, para la diferencia de proporciones se utilizaron dos grupos, tanto en la tarde como en la noche, donde se analizaron las 60 semanas, donde en el turno tarde se rechazó la hipótesis nula. Y por último, se hizo la prueba de hipótesis 3, la cual es no paramétrica con el método Human de Wiley, donde dos grupos se analizaron tanto en el turno tarde como en la noche, donde se muestra que el rango de en el turno tarde fue de 4.049, mientras que en la noche fue de 3.201, demostrando que el rango es mayor en el turno tarde. Siguiente, perfecto. Y ahora le doy pase a mi compañera. La interpretación de resultados. La comparación de cómo mostramos que el presenta un mayor número de accidentes en fin de semana es el turno tarde con 23 accidentes, seguido por el turno noche con 20 y finalmente en el turno mañana de 16. En el análisis de proporciones tenemos que el turno tarde se encuentra en un 53,5% de los accidentes, en cambio en el turno noche sucedió el 46,5%. Los patrones de frecuencia tenemos que generalmente los fines de semana se presentaron accidentes en el turno tarde con 66,7% y solo se observaron un 8,3% con dos. Aproximadamente todos los fines de semana, el 96,7% tuvieron cero accidentes, pero hubo excepciones de hasta 10 accidentes, lo que crea una alta dispersión. Como resultado de la hipótesis 1 tenemos que la variabilidad de accidentes entre los turnos tarde y noche
por semana se compararon y dieron como resultado estadístico 4,0125, rechazando la hipótesis nula. Esto demuestra que en el turno tarde su varianza es de 3,28, que es mayor al turno tarde de 0,82. En resultados de la hipótesis 2 tenemos que la proporción de semanas con al menos un accidente en el turno tarde dio como resultado 0,20 de 12 semanas de 60 y que en el turno noche fue de 0,3 de 2 semanas de 60. El análisis estadístico demostró un 2,8844, rechazando la hipótesis nula con un 95% de nivel de confianza. Y por último tenemos como resultados de hipótesis 3, dado que la mayoría de las semanas no hay accidentes, las semanas del turno tarde tienen algunos accidentes sistemáticamente más que en el turno noche. Por lo tanto, el turno tarde es más riesgoso y por ello se deben de tomar medidas preventivas y de control vial en este horario. Siguiente, por favor. Conclusiones. Las variabilidades de los accidentes se distinguen notablemente entre turnos. El análisis de varianza dio como resultado 4,0125, lo que señala que la varianza en el turno tarde es de 0,82, considerablemente menor que en el turno noche de 3,28, demostrando que la tarde el comportamiento de los accidentes es más estable que en el de la noche. Punto 2. Hay mayor frecuencia de accidentes en el turno tarde. En el turno tarde, la proporción de semanas con al menos un accidente es de 0,20, mientras que en el turno noche es de 0,03. Los viernes representan una mayor cantidad de accidentes. El análisis descriptivo demostró que el día con mayor frecuencia de accidentes dentro del fin de semana son los viernes, lo que está relacionado al aumento de flujo peatonal vehicular debido al cierre de actividades laborales y recreativas. Y por último, como recomendaciones tenemos que se deben de aumentar el control vial en el turno tarde, aplicar medidas de seguridad vial en el turno noche, y tomar medidas preventivas los días viernes, ya que se debe fortalecer la gestión vial entre las 6 y 10 de la tarde y 10 de la noche. Siguiente, por favor. Gracias.